para mi programa de derechos humanos. Oye, quería comentar sobre eso. En Contexto Episodio @ Carlos Penalosa son nuestras cuentas. Como siempre, esperamos sus preguntas y sus comentarios para nuestros invitados y agradecemos a todos los que siempre nos reportan sintonía a través de las redes sociales, desde el Estado Lara, desde el Estado Falcón. Gracias a quienes se conectan con nosotros y quienes nos acompañan estos 60 minutos donde hablamos temas de interés nacional. La política, sin duda, es un tema que es central en nuestro espacio y es un tema que, como lo hemos abordado con otros invitados, parece hoy lejano del ciudadano. Aunque algunos dicen que no es que el ciudadano dejó de interesarle la política, sino que al ciudadano dejó de interesarle los políticos. Y sobre esas cosas vamos a conversar con nuestros invitados en esta primera parte con Enrique Ochoa Antich, a quien siempre es un gusto tener con nosotros acá en el estudio. Gracias. Que la política le dejó de interesar a los ciudadanos. La política se separó de los ciudadanos, pareciera. ¿Pero es la política o son los políticos? Sí, bueno, no, claro, obviamente los políticos. Son dos cosas diferentes. Sí, claro. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, nosotros nos pasábamos en los barrios, nos pasábamos en las marchas. Era más o menos parte de nuestra agenda cotidiana. Era parte de nuestro ABCDEFG de la política, ¿no? Nos reuníamos, obviamente, los lunes en las direcciones de los partidos. Informábamos a las direcciones regionales de los partidos, como era parte de ese ABCD de los partidos, digamos, tomábamos decisiones colectivas, pero inmediatamente había una marcha, había una protesta, había una reunión de una asociación. Por los beneficios estudiantiles había propuestas. Por ejemplo, había una marcha de los estudiantes, había una reunión de una asociación de vecinos, uno iba a un barrio a ver cuál era la demanda que había. Yo recuerdo tantas luchas en las que yo en lo personal estuve cuando era más muchacho, ya ahora no lo soy, pues no, pero cuando uno era más muchacho y tenía uno una mayor posibilidad de hacerlo, yo me recuerdo en protestas en Mamera, me recuerdo cuando la construcción del metro, en La Pastora, cuando el intento de construcción de la Cotamil, con los vendedores de dulces criollos en Caracas, en las esquinas del centro de Caracas, y por supuesto con los jubilados y pensionados por la lucha para equiparar las jubilaciones y pensiones al salario mínimo, etcétera, etcétera. Hoy están en la calle, pero no están los políticos con ellos. Pues sí, quizás ahora más bien incluso, según me contaron a mí con el tema de la ONAPRE, rechazaron la presencia de los políticos, ¿no? Porque también eso a veces no es algo que se vea como natural, ¿no? Tiene que verse como natural, tienes que estar en esa lucha desde el principio, tienes que haberla fundado, tienes que estar allí en sus orígenes. No es algo que tú caes como un paracaidista y llegas de pronto a tratar de redituar de la lucha y después a pretender dar una declaración a los medios. Yo recuerdo alguna lucha cuando fuimos a presentar la ley de las personas con discapacidad. Con mucho orgullo digo que fue la primera ley que llevamos sobre ese tema al Congreso por allá en los años 80. Uno trataba de colocarse atrás de la marcha y trataba uno de no declarar a los medios. A veces era inevitable porque, bueno, lógicamente estaba un diputado allí, yo era diputado suplente en aquella oportunidad y bueno, los medios te buscaban como era natural. Claro. Pero uno trataba de que fuesen los propios protagonistas de la lucha los que declararan, etcétera. De modo que es siempre una relación complicada. Yo fui secretario del MAS para los Derechos Humanos y nosotros creamos un comité para los derechos humanos y tratábamos de que algunas declaraciones que eran más políticas sobre el tema de los derechos humanos las hacíamos a nombre de la Secretaría del MAS para los Derechos Humanos, en los tiempos del MAS de Pompeyo y de Teodoro, de los tiempos grandes del MAS, pero cuando se trataba de un tema más ciudadano, por ejemplo, los pensionados, por ejemplo, las víctimas del 27 de febrero, etcétera,
También, por cierto, los militares alzados del 4 de febrero, que les defendimos sus derechos cuando estaban detenidos, etcétera, lo hacíamos a nombre del Comité para los Derechos Humanos, no metíamos al partido. Recuerdo que alguna vez un buen amigo mío, que no voy a mencionar, pero que era del MAS, se molestaba porque hacíamos esta distinción. Y yo les decía, yo no voy a poner una ficha del MAS en la oficinita que teníamos de derechos humanos en la fracción parlamentaria del MAS, porque me parece horrible que una señora que viene aquí a denunciarme que le mataron un hijo, claro, entonces yo le voy a decir, inscríbete en el MAS, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente que yo llegué, después de haber tenido una discusión con él, conseguí empapelada la oficina con calcomanías del MAS, tuvimos que ponernos a quitarlas, etcétera. Es una relación delicada y sutil que hay que crear entre la lucha política y la lucha social. Los partidos tienen su espacio y la lucha social tiene el suyo, y es una relación que hay que saber combinar. Que se interrelacionan, por supuesto que sí. La lucha social después lleva una ley al Congreso, los diputados son fundamentales, hay que pedir el apoyo de los diputados tienen que apoyar la lucha social. Es una relación que hay que saber crear, ¿no? ¿Ah? ¿En qué punto se perdió todo eso? Porque en este espacio hemos tenido caras de ese conflicto con la UNAPRE que han dicho: no queremos a los políticos, o que han rechazado, incluso apartado en algunos casos, en algunas manifestaciones, tal como señalaba hace algunos segundos, que han apartado a esos rostros de la política de estas manifestaciones. Es decir, hasta en ese punto que debería ser precisamente esa relación, existe un quiebre. Sí. Más allá incluso del ciudadano de a pie, hablamos de los movimientos sindicales, de los movimientos que tradicionalmente también tenían un vínculo con la política. Sí, yo siento que hay ahí quizás un momento de quiebre que yo se lo he criticado mucho a los amigos que tengo en el gobierno, que es esta visión de partido-estado, de creer que la revolución es el partido por lo tanto es el pueblo, y entonces tiene el derecho de estar presente en las luchas populares son las luchas del partido y son la misma cosa. Entonces de pronto tú ves que algunas luchas populares de los trabajadores, por ejemplo de PDVSA, entonces ellos, para lograr conseguir una determinada reivindicación, sienten, quizás a veces uno siente que lo hacen hasta utilitariamente, se ponen la franela roja y entonces dicen: en nombre de nuestro comandante eterno, y entonces se ha creado una especie de simbiosis entre la lucha social y el partido, y eso no creo que convenga. Eso no comenzó ahora. En una época yo recuerdo que criticábamos a Acción Democrática en particular, siempre decíamos que Acción Democrática estaba presente hasta en la elección de una reina de carnaval en un pequeño pueblo, y entonces Acción Democrática e incluso Copey a veces se disputaban la reina de carnaval. Acción Democrática, el buró sindical de Acción Democrática era prácticamente lo mismo que la CTV, y todos sabíamos que cuando algo se decidía en el buró sindical de AD, ya estaba decidido en la CTV. No era necesario esperar la decisión de la CTV. Incluso eso que le hemos criticado, que le criticamos tanto en su momento al chavismo, que era el uso de los colores de la bandera y de Bolívar y todo lo demás, ya medio había comenzado con Acción Democrática. Todos recordamos los colores de la bandera en el escudo de Acción Democrática. De modo que eso empezó un poco ya antes, claro, en una menor escala. Mucha menor escala que en la actualidad. Esto se exponenció. Porque el revolucionario, yo que fui revolucionario en mi juventud, ahora soy reformista. Alguna vez unos amigos de un partido que fue chavista me recibieron en una asamblea que tuvieron con el grito ese de saludo solidario y revolucionario cuando yo llegué, ¿no? Y cuando terminaron de saludarme, yo le dije: ¿por qué no dicen saludo solidario y reformista? Porque yo lo que soy es reformista. Bueno, yo que fui revolucionario sé que el revolucionario se cree dueño de la verdad,
de la verdad absoluta, de la historia. Entonces, claro, estos revolucionarios, muchos de los cuales son mis amigos, y sé que lo hacen de buena fe, creen de verdad que ellos lo están haciendo en nombre del pueblo. Algunos lo hacen cínicamente, pero otros de verdad creen que están defendiendo al pueblo y que ellos son la historia y que son la patria. Entonces, eso los otros no lo creían, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva esta desconexión? Lo conversamos luego de la pausa, porque mientras la política se debate en cómo va a definir una candidatura, y hablamos de la oposición, el caso del oficialismo ya parece estar más claro quién va a ser el candidato, parece estar más claro lo que ocurre internamente dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero mientras el movimiento sindical, la representación de los jubilados y mientras el ciudadano de a pie está precisamente en estas luchas, en poder reivindicar sus sueldos, en el caso de los que están hoy en la calle contra la ONAPRE y en el caso del ciudadano haciendo frente a las dificultades en materia de servicios públicos, los políticos están viendo cómo se van a organizar las cosas de cara a 2024. Dos caminos diferentes, pero que al final coinciden en 2024. Enrique Ochoa Antich está con nosotros, defensor de derechos humanos y también analista político. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más.